Listo, doctor, ya podemos comenzar. Bueno, como les venía comentando, bienvenidos al curso de ginecología y obstetricia, que es de las 4 básicas que se de medicina: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. Es un campo bonito, apasionante, y el cual podemos aplicar las 3 cosas del saber, el hacer y el saber hacer. Entonces, vamos a comenzar hoy con infecciones urinarias. No me pasa nada. Infecciones urinarias y el embarazo. Te van a ver que es una de las complicaciones médicas más frecuentes durante toda la gestación, incluso con repercusiones importantes en la evolución del embarazo, que van a tener impacto en la madre como en el feto. Y aquí tenemos que tener en cuenta que las pacientes embarazadas tienen unos cambios fisiológicos. Yo creo que ustedes ya en esta clase lo que se llama modificaciones fisiológicas en el embarazo, en el cual afecta riñón, sistema colector, y en su conjunto estancamiento del éxtasis urinario, que por sí va a llevar a qué? A que esa orina se sobreintente. Entonces, hay unas generalidades que es fundamental que tengamos en cuenta. Uno, la uretra femenina es más corta que la del hombre, por lo tanto la mujer tiene más propensión, aún fuera del embarazo, a tener infecciones urinarias. Dos, está muy cerca de quién? Del canal vaginal y del ano. Y estos son reservorios de bacterias que en un momento determinado pueden colonizar la parte del meato urinario, uretral, y ascender. Y factores de patogenicidad de las cepas. Las bacterias tienen de por sí unas propiedades que se llaman pili. Esos pili se adhieren al uroepitelio, el cual, si tiene alguna patología o alguna alteración en ese epitelio, va a llevar a mayor problema. ¿Por qué? Porque esos pili, esos vellitos que tienen las bacterias, si hay una alteración del epitelio, se fijan ahí. Y tiene que tener integridad de su epitelio para que esto no ocurra. Si bien es sabido que la paciente embarazada tiene cambios funcionales y anatómicos, y tenemos que entender esto para poder comprender toda la fisiopatología de la infección urinaria. ¿Qué tenemos? Que existe una dilatación de la pelvis y de las ureteres, con una relajación mediada ¿por quién? Por la acción de la progesterona sobre el músculo liso, y te va a llevar, junto con otros factores, a la hidronefrosis fisiológica del embarazo. Esa hidronefrosis tiene varios componentes. Lo que te va a producir un hidroureter, primero por la relajación del músculo liso por parte de la progesterona. Segundo, porque el mismo embarazo te produce una destrozación, sobre todo cuando el embarazo es mayor de 20 semanas, destrozación del útero, comprimiéndote la vejiga y comprimiéndote los ureteres. Hay un edema del ligamento infúndico pélvico, allá que fija el útero y los anexos a la pelvis, y los ureteres van por debajo de ella. A esto engrosarse comprime el ureter contra la pared pélvica y va a llevar mayor relajación, mayor hidroureter, y agregándole lo anterior, la progesterona, y el estancamiento de orina va a ser mayor, y eso estancada te va a llevar a infecciones. También se va a aumentar que un reflujo vesicouretral. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento. Ese estancamiento de orina trata de irse hacia arriba, y como el ureter está dilatado, la orina que estaba allá en vejiga se sube a los ureteres, también produciendo mayor signo de infección, algún riesgo de infección. Y además que se aumenta el flujo sanguíneo renal,
que se aumenta en la filtración te aumenta un 50%, la creatinina se te sube generalmente un 0.5%, la depuración de creatinina en 150 miligramos por minuto, y este aumento del volumen plasmático puede llevar a una disminución de la concentración de orina. Entonces, esa orina con baja concentración te va a predisponer a mayor infección. Y además pasan glucosas, pasan aminoácidos que son fuentes de cultivo adaptados para que las bacterias se reproduzcan y tengan mayor cantidad de procesos infecciosos que las pacientes normales. Entonces, hay que entender bien la fisiopatología de esto para que esto les quede claro. Tenemos que entender primero la fisiopatología, lo que está ocurriendo, el mecanismo fisiológico del embarazo, y acuérdense que la progesterona juega un papel fundamental con la relajación del músculo liso. En el embarazo, las infecciones urinarias se clasifican infecciones urinarias bajas o no complicadas, que sería la bacteria asintomática y la cistitis. Y las infecciones urinarias altas, que tenemos la pielonefritis aguda. Y fíjense que son tres cosas diferentes. Son manejos diferentes, son factores diferentes, complicaciones diferentes. Y en ella va a pasar muchos factores que van a influir sobre la mamá y sobre el feto, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es la bacteria asintomática? Y ustedes van a ver que la bacteria asintomática tiene una gran impactación en el desarrollo de este embarazo. Significativa una mujer sin síntomas de infección urinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes hacen un examen de orina a una paciente, le hacen un urocultivo y esa paciente va a tener bacterias en esa orina, pero la paciente no se siente nada. Y ahí viene la primera parte de lo que hay que hacer. Siempre hay control prenatal, tenemos siempre parcial de orina, casi por trimestre. Todas las pacientes mandamos parcial de orina, pero es fundamental mirar los antecedentes de esas pacientes. Si esas pacientes tienen algún momento determinado infecciones urinarias antes de este embarazo, paciente que tiene alguna alteración renal previa, congénita, nos va a llevar a que estas pacientes tengamos cuadros con ellos. Y eso lo sabemos cómo, con la consulta preconcepcional. Desafortunadamente, en nuestro medio no se está llevando a cabo las consultas preconcepcionales, que serían fundamentales para detectar patologías previas y que podríamos tener un momento determinado diagnósticos oportunos sin que impacten el desarrollo de ese embarazo. Y viene la primera parte, ya hablamos de parcial de orina. Tiene que tener un parcial de orina unas características microscópicas como cuáles: bacterias, biocitos, nitritos positivos, esterasas positivas. Acuérdense que hay unas bacterias que no desdoblan los nitritos, pero sí te producen esterasas positivas. Entonces, tú puedes hacer diagnósticos de infecciones urinarias, bien sea con nitritos, bien sea con biocitos, o puede ser con esterasas positivas. Entonces, hay que mirar bien el parcial de orina, mirar los elementos. Y, lógicamente, que nos va a dar el diagnóstico completo de una bacteria significativa, más o menos de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo uropatógeno y tomada en la mitad del chorro de orina de la paciente, generalmente la primera orina de la mañana. Entonces, tenemos en cuenta que la paciente, cuando se va a hacer un urocultivo, que le expliquemos cómo va a ser la toma de su urocultivo. ¿Cuál es lo ideal? Que esa paciente se lave bien los genitales, se lo seque, comience a orinar y no tome enseguida la muestra. ¿Por qué? Porque ahí están arrancando primero que todo las bacterias que son normales de la uretra. Entonces, siempre la mitad del chorro. Y el ideal sería la primera orina de la mañana. Entonces, tenemos una paciente que no tiene ningún síntoma de infección urinaria, pero que tiene un urocultivo patológico. Estaríamos hablando de una bacteria asintomática y que tiene un impacto grande. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el 2% al 7% de estas pacientes embarazadas presentan una bacteria asintomática. Y sabemos de que estas bacterias asintomáticas van a tener avances importantes
si no hacemos tratamiento antibiótico bien. Y pielonefritis, aquí tenemos 30-50%, pero estamos hablando incluso del 80%. ¿Y que impactan en qué? En un riesgo de resignación prematuro o de un riesgo de bajo peso en la sangre. Entonces, tenemos que estar muy pendientes a tratar bien la bacteriuria asintomática. Y por eso, norma general, es que una paciente sin que tenga ningún síntoma urinario, sin que tenga ninguna patología urinaria previa, se le debe pedir de entrada de 2 a 16 semanas, en ese lapso de tiempo, que cuando las mujeres van a su primer control prenatal, pedirle un leucotipo con su respectivo antibiograma. Porque el antibiograma, para saber realmente la epidemiología a la cual nos enfrentamos y así coordinar el tratamiento. Esto va a dar un perfil epidemiológico para el manejo de estas patologías. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Para una bacteria sintomática, historia previa de insuficiencia urinaria. Una paciente en su momento determinado, en su vida, antes de tener el embarazo, incluso desde historias previas de infecciones urinarias, esa paciente tiene un alto riesgo de hacer una infección urinaria en su embarazo. Las actividades sexuales de esa paciente, la edad de la paciente, la multivariedad, ¿por qué? Con mayor elasticidad y va haciendo que esto se deforme, se caigan, se pronuncien, y eso predispone a estancamiento urinario. Bajo nivel socioeconómico y sobre todo las pacientes que tienen infecciones de este tipo y no se hacen tratamientos acordes. Y hay unas patologías asociadas como neuropáticas, pacientes con antecedentes de diabetes, todo esto va llevando a que los pacientes te hagan mayor predisposición a una infección urinaria. ¿Cuáles son las complicaciones de la bacteria sintomática? Aparentemente, fíjense ustedes que no tiene ningún tipo de síntoma. La descubrimos porque tiene directamente un cultivo patológico. Pero esto tiene unas complicaciones. Si la dejamos sin tratamiento, ¿qué va a pasar? Del 25 al 50% de esta paciente con bacteria sintomática nos va a llevar a una pielonefritis. Nos lleva a anemia. ¿Por qué? Porque produce una hemólisis por las endotoxinas. Y lo que es peor, estas endotoxinas producen pirógenos que activan la actividad, activan la funcionalidad de las prostaglandinas, y dicen que las prostaglandinas son generadoras de pirosis, y a la fiebre lleva a que el útero se contraiga en producción de una defensa. Y está asociada grandemente con hipertensión arterial, preeclampsia, y que puede llevar a una falla renal. Vieron ustedes lo que uno, con una simple bacteria sintomática, lo que nos puede llevar si no le hacemos un tratamiento acorde y muy adecuado para ello. Y a nivel fetal, pues tenemos que el feto nazca con infecciones, que tenga un bajo peso al nacer o un retraso de crecimiento y un parto pretérmino. El parto pretérmino se va a explicar por qué. Por lo que estamos hablando ya de la producción de prostaglandinas, de la pirosis que lleva a nivel del estado de la paciente. Vamos a dar el tratamiento porque la cistitis se maneja más o menos igual que la bacteriuria. El siguiente cuadro, ¿cuál es? Estamos hablando de infecciones urinarias bajas, la bacteria sintomática y la cistitis. La siguiente, ¿cuál es? La cistitis aguda. Ustedes si van a escuchar a las mujeres, todas las mujeres, no, yo tengo cistitis. Uno a veces no sabe si realmente ellas entienden lo que es una cistitis o es porque se sienten sensación de peso abajo o por algo. Total es que todas las mujeres asocian cistitis. Entonces, ¿cómo se trata la cistitis? Ya la cistitis ya no va a ser asintomática, es una serie de síntomas. Y esta se va a dar en 1 al 4% de la paciente embarazada. ¿Y se manifiesta con qué? Suria, la paciente dice que le arde por orinar. Y hoy ni le quedan ganas de seguir orinando, que se mantiene en modo vesical. O las pacientes embarazadas que dicen, no, yo ahora que estoy embarazada se me sale la orina, que llaman incontinencia urinaria. Y generalmente esto ocurre a partir del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque cuando ya el útero comprime la vejiga. Entonces esto va a llevar a su mayor cantidad de infecciones. Esto
nos va a llevar a qué? La diferencia de la bacteriuria. ¿Te acuerdas que la bacteriuria sí nos llevaba a pielonefritis, a parto prematuro? No te predispone a bajo peso al nacer. Entonces, son diferentes. Una, sin síntomas, pero predispone a complicaciones maternas y fetales. La cistitis, pielonefritis, no te lleva a pielonefritis, no te lleva a parto pretérmino y no te lleva a bajo peso. El espectro etiológico es similar a la bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a buscar las mismas bacterias, el diagnóstico va a ser bacteriano. ¿Y se confirma con quién? Con el urocultivo. Usted tiene un urocultivo en el cual tiene patológico mayor de 100.000 colonias cuando es tomado, como les explicaba previamente, con el chorro, o cuando tú le lavas los genitales a la paciente, llega al centro hospitalario, le lavas los genitales, le colocas una sondita y ahí podrías trabajar con 50.000 colonias. Pero eso generalmente no se hace y no las pacientes se van a internar. O que le hagas una punción subpúbica y ahí con cualquier número de bacterias que salga te va a dar positivo para la infección urinaria. Entonces siempre miren esto. Y pacientes que tienen síntomas de cistitis, ya sea urocultivo, se descarta que la paciente tiene infección. Tienes que pensar en un signo uretral. ¿Qué buscas tú ahí? Clamidia. Y la clamidia, ¿cómo la vas a descartar? Con el hisopado endocervical o el prevención de orina. Esa no descarta la orina, sino el prevención. Entonces, paciente con clamidia te va a dar sintomatología de disuria, te va a dar urgencia urinaria, pero no te va a dar urocultivos positivos. Así que estén muy pendientes. Una paciente, ustedes que tenga siempre que se queje lo que ellas dicen cistitis, que ya sabemos que no es más que la suma de disuria, tenemos vesical, incontinencia, y le haces el urocultivo y te va a dar negativo, piensa en un síndrome uretral secundario a la clamidia. Entonces, y no son infrecuentes. Y lo van a ver ustedes cuando estén en la práctica clínica, que se van a encontrar muchos pacientes que llegan con todo esto y le hacen todos los estudios y la paciente no se encuentra ningún tipo de patógenos en el urocultivo y lo que tiene es un síndrome uretral. Entonces, la cistitis aguda es la presencia de síntomas urinarios vanos y una bacteria significativa. Ya sabemos cuando pasa de más de 100.000 unidades de fumadores de colonia. Y los gérmenes son los mismos. Por eso les hablaba de que le vamos a hablar de gérmenes y de tratamiento, porque son los mismos gérmenes y el mismo manejo. Ya sabemos que tenemos disuria, tenemos vesical, polariuria, molestias suprapúbicas. El diagnóstico puede ser con la paciente que tiene un urocultivo, un urocultivo positivo, que tiene síntomas como disuria, que orina sangre. La paciente dice, doctor, yo estoy orinando sangre sin tener contracciones, porque a veces la paciente en la orina se contamina o ve sangre cuando la paciente tiene contracciones, está dilatando, y la orina que viene de vía vaginal se mezcla con la orina, pero esa paciente que no tiene ningún tipo de síntoma de trabajo de parto, pretérmino, ni nada, y tiene hematuria, vaya empezando en una cistitis. Y no tiene síntomas sistémicos, como si va a tener después la pielonefritis. Esto es una gran diferencia. ¿Cuál es el tratamiento de las infecciones urinarias bajas? Por eso decía que el tratamiento va a ser más o menos casi la misma cosa. Y vamos a hacer tratamientos cortos. Hoy por hoy se trata de hacer tratamientos cortos. ¿Tratamientos cortos para qué? Para minimizar los costos. Hoy en día sé que la economía está complicada y siempre debemos tratar de que la paciente o la familia gaste menos en medicamentos. Mejor tolerancia. No es igual a una paciente que tome 3 días de antibiótico a una paciente que tome 10 días de antibiótico. Menos riesgo de abandono de tratamiento, menos efectos adversos, menos probabilidad de desarrollar resistencia, sobre todo con automedicación, y no es de la rueda intestinal ni vaginal. Entonces, si usted tiene una paciente que le da mucho antibiótico, y siempre yo le hago la pregunta en las rotaciones de que por qué motivo una paciente que le da un antibiótico presenta flujo. Y la respuesta no es más, solamente que es más por la disbacteriosis que le produce los antibióticos que realmente sea la infección. No es más que la
sobre la destrucción de la flora vaginal normal de la vagina por el reemplazo de una flora patógena. Entonces siempre va a tener flujo. Entonces siempre miremos esto. Si ustedes miran los medicamentos que estamos hablando, ¿cuáles son? Usamos generalmente nitrofurantoína. Recuerden también la nitrofurantoína vienen con macrocristales, que si es de macrocristales podemos usar cada 12 horas, pero la furantoína normal tiene 100 miligramos y lo usamos cada 6 horas, la normal. La macrocristales pues tenemos en cuenta que el costo es mayor. Ampicilina, que hoy en día pues ya hemos tratado de no usarla tanto por el problema de la resistencia que ha generado por el exceso de la automedicación y que para todas las cosas uno toma ampicilina. La amoxicilina tiene quizá un poquito de menos resistencia, pero hoy en día está usando mucho la cefalexina. La cefalexina que miramos cada 6 horas. Y si se acuerdan allá, cuando hablamos de los PIL y que las bacterias se adhieren al uroepitelio, hoy en día para restaurar ese epitelio está usando mucho la protoacidina, que se encuentra mucho en el arándano rojo. Entonces ustedes van a ver que si ustedes le dan arándano rojo a una paciente, que ya lo hay, ya no solamente en las fruticas que venden en supermercados, ya también los hay medicados, uno se llama Beligran, predispone a que ese uroepitelio se restituya y va a impedir que las bacterias con esos pilis se adhieran al uroepitelio. Y lo que hace es que cuando la paciente orina, lo va eliminando. Entonces, esto es fundamental entenderlo para que las pacientes tengan también un buen epitelio. Y muchas veces se les agrega vitamina C. ¿Para qué? Para acidificarlo. Las bacterias son sensibles al ácido, al medio ácido. Entonces, el ácido ascórbico, que la vitamina C no hace sino producir mayor acidez y mayor un medio hostil para esas bacterias. Entonces, y además con el antibiótico pues hacemos más rápido. Les vieron porque el tratamiento se trata de hacer tratamientos cortos. A diferencia de la pielonefritis sí ya tenemos que usar tratamientos prolongados. Generalmente los gérmenes son los mismos. Y acuérdense que la pielonefritis ocurre en el 2% de la mujer embarazada. Y de esas pacientes que tienen pielonefritis, el 23% producen resistencia, recurrencias. ¿Y por qué las recurrencias? Por las condiciones mismas de la paciente, las condiciones de movilidad que tenga la paciente, porque el tratamiento lo hacen incompleto, porque no se seleccionó bien el antibiótico en base a un urocultivo, entonces nos va a llevar muchas recurrencias. Y aquí tenemos que tener en cuenta también, acuérdense de que hay algo que se llama recidiva o reinfecciones. Entonces, tenemos que tener todo en cuenta. ¿Cómo se manifiesta la pielonefritis? Si ustedes miran, la pielonefritis ya va a tener signos de inflamación sistémica. ¿Con qué? Fiebre. Y ustedes le preguntan cuál es la diferencia clásica entre una cistitis y una pielonefritis, es la fiebre. No confundan cistitis en una paciente embarazada que diga que tiene cistitis y le dio fiebre. Esta paciente ya no está haciendo una pielonefritis. Una paciente que tiene un dolor lumbar, dorso lumbar, disuria, náuseas, vómitos. Estos son signos ya patognomónicos de que ese proceso infeccioso está complicándose. Y acuérdense que estas pacientes también te va a producir, el cultivo puede ser positivo, puedes tenerlo a nivel sistémico. Y a nivel sistémico quiere decir de que lo puedes encontrar más fácilmente en un cultivo. Si tienes una paciente que están sospechando una peritonitis severa, una peritonitis casi que entra en un shock séptico, hagamos el hemocultivo, pero le hagamos un hemocultivo. Y con eso vamos a ir avanzando en el posible manejo. Acuérdense que aquí ya la cosa es diferente, aquí vamos a hacer tratamientos cortos, la pielonefritis siempre va a hacer tratamientos largos, prolongados. ¿Y qué vamos a encontrar en ella? Invasión de los microorganismos patógenos en el sistema pielocalicial. El diagnóstico va a ser clínico y corroborado ¿con quién? Con el urocultivo. Entonces, criterios
para diagnosticar peritonitis. 1. Inflamación del parénquima renal. ¿Cómo se va a manifestar? Con todo lo anterior, fiebre, dolor lumbar y la sintomatología clásica de náuseas, vómitos. El cultivo mayor de 100.000 de unidades formadoras de colonia, posiblemente hemocultivos positivos. Y vamos a tener manifestaciones clínicas de infecciones urinarias inferiores. Disuria, tenemos vesical, incontinencia, todo esto. Los gérmenes de la peritonitis son los mismos de las pacientes de la actividad sintomática de la cistitis y de las pacientes no embarazadas. ¿Por qué? Porque todas proceden de quién? De la parte de la flora vaginal y de la flora intestinal. Entonces, por vecindad, ellas, el mecanismo generalmente es ascendente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? 80%, yo diría que 85% de los gérmenes, ¿cuál va a ser? Escherichia coli. Segundo, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Proteus. Y acuérdense de que estos casos negativos nos pueden llevar a shock séptico. Un shock séptico de una paciente embarazada o una paciente con una pielonefritis. Si hay una pielonefritis, mortalidad es altísima. Infección por Proteus. La paciente embarazada. Y era positivo más enterococo, y se la activo de a nivel del ano o de la vagina. Si ya tiene la paciente más de 35 semanas, pues no se me hace. Se le hace directamente su tratamiento y pasamos a la página. Estafilococos sapofídicos, clamidia, puede haber clamidia. Y siempre tener en cuenta los síntomas de la paciente. Una paciente con bacteria sintomática, una paciente con cistitis, el manejo es ambulatorio. Una paciente con pielonefritis, el manejo es institucional. Esa paciente hay que internarla. Entonces, nunca envíen para la casa a una paciente que viene con una sintomatología compatible con una pielonefritis. No la manden para la casa. Esa paciente hay que internarla y con manejo sistémico, no con manejo oral, porque nos complica la vida. Entonces, estas pacientes se deterioran muy rápido. De que mínimo, el programa está entre 48 y 72 horas. Si esa paciente tiene con toda la sintomatología la interna, no va a esperar 48 o 72 horas para hacer el tratamiento. Esa paciente le instaura el tratamiento en base a la epidemiología del medio en el cual te encuentres. Lo vamos a ver más adelante. Lo que hablábamos de la parte entonces vamos a encontrar en el epitelio como y eso es un medio hostil para ellas. ¿Y qué ocurre? No va a llevar a artritis. Y ahí es cuando yo le estaba diciendo a ustedes, antecedente a la paciente de infecciones urinarias de repetición. Por favor, agreguémosle las prostacyclinas que están en el arándano, que hay medicamentos para esto, y que son categorías que a veces no tienen ninguna complicación en esas pacientes. En la paciente embarazada lo pueden usar sin ningún problema. Allá en el manejo de la cistitis y la bacteria sintomática se va a decir algo, la fosfomicina, que es un medicamento muy bueno, excelente, un tratamiento súper corto, tiene varios. Y se maneja una sola dosis. Yo particularmente le digo que repitanlo a las 72 horas. O sea, le dan un sobrecito hoy diluido en medio vaso con agua, cuando ya esa paciente se vaya a acostar, y a los 3 días le repiten la dosis. No se queden con una sola dosis.
de este tiene un problemita, ¿cuál es? Que no es tan barato. Es más o menos costosito. Un sobrecito de eso vale como 60.000 pesos, o sea que ya está dentro de 30%, que para muchos bolsillos no está, no está al alcance de esto. ¿Vale? Pero ustedes me dan los pacientes y pueden, y además no está dentro del post. Tienen que hacer el MIPRE y mientras le aprueben el MIPRE se va un ciclo. Pero siempre acuérdense que tenemos que hacer tratamiento casi que empírico inicial, antes que nos venga un urocultivo. Pues si vas a esperar el urocultivo, la paciente se te va a pegar una complicación y tiene que hacer una pielonefritis. ¿Con qué tienes que ser diagnóstico diferencial de pielonefritis? Tiene una cantidad de síntomas que va a tener fiebre, va a tener dolor lumbar. Entonces tienes que buscar descartarlo con una neumonía lobar derecha, una hepatitis, una pancreatitis, una colecistitis, incluso una poliomelitis, pensando en que el paciente de pronto tuvo sembradas rotas, una urolitiasis, una amenaza de parto pretérmino, desprendimiento placentario y sobre todo disfunción musculoesquelética. Cuando la paciente a veces dice, no, todavía me duele aquí la espalda, es un dolorcito muscular y resulta que lo que la paciente tiene realmente es una infección urinaria. Así que, ojo, siempre es bien la paciente. Hay algo que yo siempre he dicho, esto no te lo enseña ninguna semiología. Cuando usted le a una paciente embarazada, ¿qué tienen que hacer? Hacer un examen médico general. Incluso la ocultación de los soplos cardíacos, de los focos aórticos, de cuspidios, de los pulmones, y ahí van, acuérdense que esto le puede llevar a una neumonía lobar. Háganle puñopercusión. Ya está sentadita, háganle puñopercusión. Y verán ustedes que se van a encontrar cualquier cantidad de patología, incluso cardíacas o pulmonares, en un simple examen de una paciente embarazada. Entonces, si no lo buscamos, lo encontramos. Entonces, y toda paciente embarazada hay que hacerle puñopercusión. Eso. Por eso que están hablando ustedes de que los pirógenos que llevan contracciones uterinas, te va a llevar a una cantidad de contracciones que tengo un parto antes de las 36 semanas, 37 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos pacientes, porque solamente es por la prematurez, sino porque esas pacientes tienen riesgo de infección directa al bebé. Entonces, te va a llevar a compromisos parentales y endometriales, te va a hacer una cordioiditis, a ruptura prematura de membrana, bajo presión de hacer, infecciones natales, y muchas veces tienes una paciente que tuvo un parto normal y resulta de que comienza después del parto con una cantidad de complicaciones, fiebre, incluso todo el parto estaba acusando con una pielonefritis y pasó por alto. Les digo, lo que se le hizo fue por el trabajo de parto y lo que tenía además en la pielonefritis era un prematuro. O incluso, así como ocurre, las pacientes que tienen infecciones urinarias o tienen ruptura de membrana, la operamos hasta licencia de la cicatriz uterina o de la misma en piel, la cicatriz quirúrgica en piel, secundaria a todo este proceso de infección que por la vida cultivo la cobertura para hacerle a esa paciente. Una paciente se maneja ambulatoriamente, tiene que internarla con un plan de hidratación y se puede usar ampicilina 1 gramo y de cada 6 horas gentamicina. Ya hoy en día, pues, casi que no lo usamos, excepto que tengamos el perfil epidemiológico del antibiograma, o muchos incluso dicen sensible a gentamicina, ponen gentamicina 3.5 miligramos, porque lo damos cada 8 horas. Generalmente usamos de espectro amplio ampicilina subaltánea. 3 gramos y de cada 24 horas. Cada 6 horas. Bueno, 3
3 gramos cada 6 horas y uno mira la evolución de esa paciente. Acuérdense que el cultivo está llegando más o menos 48, 72 horas. Si 48 horas, 72 horas, la paciente no te cambia, no te mejora, no le gastes más. Le puedes poner otro antibiótico o le agregas otro que tiene. Generalmente uno trata de dejar el mismo, puede agregarle otro. ¿Cuál le agregaría? Gentamicina. O si le vas a cambiar, antes que venga el estado del cultivo, le pasas ceftriaxona, un gramo IV. Puede ser cada 12 horas, cada 24 horas. Cefazolina, ciprofloxacina, meloxicam y meloxiclina 4.5 gramos IV cada 8 horas. Entonces, eso es lo que más o menos se está manejando hoy en día con muy buenos resultados. Ustedes escucharán, cuando ustedes ya en la parte clínica, ahora pues estamos alejados de la parte clínica, cuando tengo una paciente con una epinefritis bien brava, tú vas a escuchar y le dicen, no, vamos a ver un pipetazo. No es más que la piperacina azoxantina. Y da muy buenos resultados de las pacientes que están realmente complicadas, con un perfil epidemiológico total. Pero acuérdense que no podemos usar los antibióticos. Los antibióticos tienen un costado racional y en base al cultivo. Si usted tiene una paciente que le pusieron un medicamento le hacen el cultivo, pero esa paciente te mejoró desde que tú pusiste el medicamento, esa paciente te mejoró y no la tiene. Recomienda del antibiograma. Y otra recomendación, generalmente el tratamiento va a ser de 10 días a 14 días. Cuando ustedes le den a una paciente una pielonefritis o tengan una bacteria sintomática o una cistitis y hacen el tratamiento, por favor repitámosle al 10º día de terminar el tratamiento un urocultivo. ¿Para qué? Para evitar para clarificar la resistencia. Porque muchas veces lo que hace el antibiótico es que si es resistente, lo que hace es que te atenúa el germen, no te lo mata. Y resulta que tú a los 10 días después de haber suspendido el medicamento, proliferan nuevamente y te va a dar nuevamente un nuevo urocultivo positivo. ¿Qué estamos hablando ahí? De resistencia. Es la misma infección con el mismo germen que te lleva a que tengas que replantear otro medicamento. Entonces, ojo, tratamiento que se finalizó, 10º día, nuevo urocultivo de control. Eso es. Bueno, epidemiológicamente se sabe que la bacteria asintomática de 2 a 7% de las embarazadas la van a presentar. La cistitis de detritis, 1 a 2%. La pielonefritis, de 1 a 2% de las pacientes embarazadas. Y 25 a 50% de las embarazadas con bacteria asintomática no tratada avanzan en una pielonefritis. Entonces, siempre tengan en cuenta infecciones urinarias en la paciente embarazada o por las predisposiciones a nivel de la paciente y a nivel fetal. Y ya sabemos que es más frecuente las infecciones urinarias en la paciente embarazada, y sobre todo la mujer corta. La uretra es más cortica, el tercio externo ya está cerca del ano y de la vagina. Muchas pacientes no evacúan la vejiga y eso pasa con mucha frecuencia. La paciente elimina la orina incompleta, a veces muchas cosas porque tienen, y es normal, estilo de vida, del aseo diferente y no son capaces de darse un baño, como que medio parada, medio y no evacúan totalmente la vejiga, orina incómoda y ahí va quedando orina residual. Y esa orina residual, acuérdense que estas pacientes se las enfrentan. Y además tienen movilización de bacterias en las relaciones sexuales. Entonces, son todos estos factores que llevan a que las pacientes te hagan infecciones urinarias. Eso en cualquier mujer, eso no solamente es embarazada. Y factores de riesgo, ya
tenemos que hablar de factores socioeconómicos, tenemos que hablar de patologías asociadas como las células falciformes, la diabetes. Acuérdense que el azúcar es un medio cultivo para estas bacterias, historias previas urinarias. Acuérdense que si una paciente, los que van a ser odontopediatras, una niñita les hace infecciones urinarias a repetición, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hombre, lógicamente investigarle su árbol urinario, hacer estudios, incluso una pedografía, todos los estudios que haya que hacer para descartar una malformación en esa paciente. Vejiga neurogénica, pacientes sobre todo diabéticas, pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares, pacientes que tienen litiasis renal. Acuérdense que las pacientes que tienen litiasis renal predisponen a muchas infecciones urinarias y cólico infernal en el embarazo que te confunde como si tuvieras un trabajo de parto. Y los pacientes lo que tienen es un cálculo. Y acuérdense que esos cálculos tenemos que recurrir a veces a colocarle catéter doble J. Ustedes sí ya han pillado el catéter doble J. Es un sistema de un catéter que se introduce a través de la uretra de la paciente femenina con vía citoscópica para movilizar el cálculo. Y eso se deja ahí. No se retira, eso se deja ahí. Usa durante todo el embarazo de la paciente con su catéter doble J. Y lógicamente es un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño que va a llevar que esa paciente tenga infecciones urinarias, ya que coge el catéter doble J y esa paciente tiene que dejar antibiótico. ¿Cuáles son los más usados? La endoferina similar todos los días, y la endoferina o la cefalexina. Y entonces damos diario. Eso es hasta que la paciente tenga el parto. Incluso muchas veces la paciente tiene el parto y después del parto, a los poquitos días o inmediatamente la paciente comienza y elimina el catéter de otra solita. O si no, pues se hace una nueva citoscopia y todo esto va a pedir una patología y con toda la secreción de progesterona, toda la relación de la musculatura lisa, del desplazamiento del útero hacia el lado derecho. Comprime la parte uretral, la deforma y te va a llevar a estancamiento urinario. Ya saben los agentes patógenos, Klebsiella, Escherichia coli, sobre todo Escherichia coli. Y la vía de diseminación, generalmente, ¿de dónde? Del ano y la vagina, asciende y produce la infección. O descendente de hematógena. Acuérdense que el volumen sanguíneo aumenta en 20 a 25 en el embarazo, de la presión hidrostática intracapilar por la presión y te va a llevar a mayor diseminación hematógena de las bacterias. O hay una gran interconexión de conductos linfáticos que se edematizan y se hinchan en el embarazo y eso predispone a que haya filtración linfática de bacterias por el sistema linfático. Él tiene, pero básicamente, diría que casi el 95% de estas infecciones son de origen ascendente, por migración de las bacterias. ¿Verdad? Y en sí la fisiopatología de la infección urinaria, ¿cuál va a ser? Estancamiento de orina, empeoramiento del crecimiento vesical. ¿Por qué? Por la compresión misma del útero. Incremento del volumen residual vesical, incremento del reflujo vesico-uretral, aumento del pecho urinario. Entonces yo estaba de que había que darle ácido ascórbico a esta paciente. ¿Por qué? Porque el pH urinario se aumenta. Y eso es medio de cultivo infecciones. Entonces, básicamente, eso es lo que son. Ojo, antes en la aventura de un embarazo sería una solución darle problemas antes de y tener en cuenta de que todas las pacientes embarazadas
hay que hacer su parcial de orina y hay que hacerle su cultivo. Entonces, todas las 16 semanas y vean ustedes que va a ir súper bien a seguir acusando infecciones urinarias. Cuando acusan infecciones urinarias es porque algo tiene esa paciente de base. Entonces, pues, los invito a que sigamos tratando de investigar la infección urinaria en todas las pacientes, incluso antes del embarazo. No sé si tienen preguntas o algo. ¿Tienen preguntas? Sí. Solamente, o sea, tenemos de la, pues, bastante en esta sesión. No hablando. Los factores. Pero si tú tienes una patología de base previa al embarazo, tienes que estar 4 o más con ella. Gracias, doctor. ¿Qué más? Doctor, ¿podría repetir, por favor, la parte? Muy bien. Del flujo vaginal. Sí. Cuando estamos hablando de la clamidia. No, lo que pasa es que la paciente embarazada, ya te entendí. La paciente embarazada, ¿qué ocurre? Los mismos cambios hormonales van a llevar a predisponer a mayor flujo, a mayor cantidad de flujo. Lo que pasa es que hay que hacer su interpretación de ese flujo. Y eso van a buscar en la vaginosis. Cuando hay vaginosis, hay que tener en cuenta, ¿no? Una paciente embarazada normalmente tiene flujo. ¿Vale? Los mismos cambios hormonales por la alteración de pH. ¿Quiénes son las bacterias? Hongos, bacterias, sobre todo, ¿quién? Gardnerella. Entonces, si tú tienes una paciente que le comienzas a dar antibióticos, los antibióticos no son selectivos. Cuando tú le das un antibiótico a una paciente con infección urinaria, no solamente te va a centralizar en la orina, se va a concentrar en la orina, se va a ir a todo el sistema del organismo. ¿Y dónde se van? También a las bacterias. Y la uretra, y la vagina es un depósito de bacterias. Entonces, ¿qué ocurre en los antibióticos? Que atacan esa bacteria, destruyen esa bacteria que son flora normal, y cuando se altera la flora normal, ¿quiénes vienen? Los patógenos, los que ya vienen modificados. ¿Y quiénes son? Generalmente hongos o bacterias. Te parece que tú vas a ver toda paciente que usa antibióticos, o toda paciente que tiene un proceso quirúrgico, que le pones antibióticos, o que tenga humedad vaginal, por el cambio de pH, te va a llevar a que le dé flujo. Y ya flujo patológico, ya tienes que hacerle tratamiento. Entonces, siempre el antibiótico, por destrucción de la flora normal, predispone a que sobrevengan los patógenos. ¿Ves? ¿Más preguntas? Cualquier duda, me pueden consultar por el teléfono, me pueden consultar por WhatsApp, una cosa, pregunta. ¿Ves? Lo que cosa a la orden. ¿Ves? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, pues, listo, nos Gracias, vemos. doctor. Gracias, doctor. Bueno, ok. Gracias, doctor. Gracias. Ah, bueno. Hasta luego, feliz día, doctor. Bueno, que esté muy bien. Ok, ya pues.